El joven príncipe Caspian, heredero del trono telmarino, vivía bajo la sombra de su tirano tío, el rey Miraz. Caspian había crecido escuchando historias prohibidas sobre los narnianos, criaturas mágicas que una vez habitaron la tierra, pero que su pueblo había perseguido hasta casi extinguirlas. Una noche su tutor, el doctor Cornelius, le despertó con urgencia. Tu tío ha tenido un hijo varón y planea deshacerse de ti. Entregó a Caspian un cuerno mágico y lo instó a huir. Perseguido por los soldados de Miraz, Caspian cabalgó hasta el corazón del bosque. Un bosque misterioso donde los soldados de Miraz tenían miedo de entrar, pero al final lo hicieron. Caspian choca con un árbol y cae al suelo. Y en ese momento se encuentra con dos enanos muy extraños. Pero Caspian, asustado, toma el cuerno y invoca algo que ni siquiera se imaginaba. En Inglaterra, los Pevensey, atrapados en la monotonía de su vida en Londres, no podían olvidar Narnia, donde habían sido reyes y reinas. Una mañana, mientras esperaban un tren en la estación, una fuerza mágica los envolvió y en un abrir y cerrar de ojos se encontraron en una playa bañada por el sol, rodeados por el rugido del mar y un paisaje desconocido. Pronto descubrieron que estaban en las ruinas de Cair Paravel, su antiguo castillo. La majestuosidad en su hogar había desaparecido, dejando solo escombros cubiertos de musgo. El tiempo había avanzado de manera distinta en Narnia. Lo que para ellos fue un año en su mundo, aquí habían sido siglos. Caspian despierta en un lugar extraño y se da cuenta que ha sido refugiado por los narnianos. Aunque desconfiaban de él por ser un telmarino, Caspian les aseguró que deseaba justicia para ellos y libertad para Narnia, ya que estaban siendo sometidos por el reinado terrible de los telmarinos. La llamada del cuerno cruzó tiempo y espacio, llegando hasta los Pevensey en su mundo, trayéndolos de vuelta a Narnia. Los cuatro hermanos empiezan su aventura rescatando al enano Trunkyn, quien, sorprendido por lo que ve, decide guiarlos. Este le cuenta cómo todo ha cambiado en Narnia y cómo sienten que tristemente el gran león los ha abandonado. Caspian pregunta por Aslan, pero enseguida se da cuenta que es perseguido por los soldados telmarinos, quienes buscan quitarle la vida. Es herido el tejón y Caspian decide ir en su rescate cuando de repente los soldados empiezan a caer extrañamente al suelo. Aparece el ratón Tibeshi, junto con los centauros y demás narnianos, quienes son reunidos a causa del sonido producido aquella vez por el cuerno. Peter y los demás van en busca de los narnianos, pero se encuentran un poco perdidos, cuando de repente Lucy ve a Aslan, pero los demás no. Es como si no pudieran verlo. Peter, frustrado, pregunta ¿por qué yo no lo vi? Y ella le contesta: tal vez no querías hacerlo. Lo que está sucediendo es que los chicos se sienten adultos, han madurado, y cuando uno madura se vuelve más autosuficiente. En cambio, Lucy no ha perdido esa imaginación, esa sensibilidad. En medio de tantas malas noticias y negatividad en Narnia, ella aún sigue expectante de lo que puede hacer Aslan. Los narnianos le reclaman a Caspian el yugo de esclavitud que han sido sometidos por los telmarinos, pero Caspian les convence que si él hereda el trono los sacará de esa esclavitud, y juntos deciden seguir nuevamente un hijo de Adán en busca de su libertad. Por otro lado, los telmarinos se preparan para la batalla. Peter y los demás miran escondidos el plan que se está orquestando el rey Miraz. Pasan las horas y deciden descansar, mientras Susan y Lucy conversan. Susan se encuentra frustrada por no haber podido ver a Aslan, y Lucy le dice que su deseo de verlo no es suficiente. Esa noche Lucy tiene un sueño, escucha un rugido y decide seguirlo. Los árboles se abren y escucha la voz de Aslan, a quien encuentra y le abraza. Esta le dice que ha crecido, y este le susurra que cada año que ella crezca, él crecerá también. Hay momentos en nuestra vida en donde nuestra fe decae, momentos en donde pareciera que Dios está tardando o ni siquiera quiere aparecer. Pero el verdadero significado de tener fe es vivir con confianza y lealtad delante de Dios en todo momento. Si se podría decir de esta manera, quizás Dios elige ocultarse a veces, para ver cómo nosotros responderemos ante eso. Pero eso no quiere decir que Él ha dejado de trabajar, pues Él nunca deja de trabajar. Al contrario, Dios está interesado en que esa fe sea probada y purificada. Por eso permite el sufrimiento, y nuestra respuesta a ese sufrimiento debería ser seguir creyendo. Al momento en que despiertan, Peter y Caspian se encuentran y empiezan a pelear, pero se dan cuenta de que todos los narnianos se han encontrado y deciden batallar juntos con el mismo fin. Juntos llegan y son recibidos por todos con un gran honor. Pero algo sucede, empiezan a descubrir escrituras y dibujos del pasado de ellos mismos. Están en la antigua mesa de piedra, aquel lugar donde resucitó el gran león, pero Peter, a pesar de recordar, se ha vuelto arrogante. Todo esto nació de su deseo de recuperar su lugar como rey, y cree que la salvación de Narnia solo depende de ellos. Lucy, por otro lado, insistía en que sentía la presencia de Aslan y que debían buscarlo. Les pide que recuerden quién fue el que venció a la bruja blanca, pero ellos no quieren esperar más y deciden actuar según su propio entendimiento. En un intento desesperado por tomar la delantera, Peter propuso un ataque nocturno al castillo de Miraz. Caspian, aunque
aunque dudoso, aceptó el plan. La operación comenzó bien, pero pronto se tornó en desastre. Los telmarinos estaban mejor preparados de lo que pensaban, lo que libró una feroz batalla, donde muchos narnianos fueron capturados y asesinados. Peter, por culpa de su autosuficiencia, presenció cómo sus tropas eran derribadas, y de vuelta al campamento las tensiones alcanzaron su punto máximo. Peter y Caspian discutieron ferozmente, culpándose mutuamente por el fracaso, pero la realidad es que están dependiendo solo de sus fuerzas. Miraz usurpa completamente el trono y se prepara para la gran batalla. En medio de la desesperación, uno de los narnianos, Nikabrik, quien antes fue uno de los soldados de la Bruja Blanca, sugirió una solución peligrosa: invocar a la Bruja Blanca, una figura temida que había sido derrotada por los Pevensie años atrás, pero cuya magia aún podía ser utilizada para ganar la guerra. Nikabrik, junto a un lobo y un jago oscuro, aparecen e intentan tentar a Caspian, quien empieza a ceder ante la tentación, con la promesa de derrotar a Miraz. A través de un espejo mágico, la figura de la Bruja Blanca comenzó a materializarse. Tentadora y poderosa susurró: puedo darte lo que deseas, atrayéndolo con la promesa de poder y justicia. Caspian empieza a arrepentirse, pero lo atan mientras es seducido. Peter y Edmund salen en su rescate y matan a los demás. Peter echa del círculo a Caspian, pero él empieza a ser seducido por la Bruja Blanca. Su orgullo y frustración lo empujaban a considerar la oferta, pero antes de que la bruja pudiera cruzar al mundo, Edmund intervino. Con un golpe decisivo, destruyó el ritual, demostrando cuánto había aprendido desde su propia tentación años atrás. La amenaza fue contenida, pero la experiencia dejó una cicatriz emocional en Caspian y Peter, quienes comenzaron a reflexionar sobre sus decisiones, liderazgo y autosuficiencia. Es interesante ver que en los momentos de mayor tensión es donde vienen las tentaciones más fuertes. Creo que Satanás se aprovecha de la vulnerabilidad para ofrecer su salida, pero al final seguir esto nos termina destruyendo. El mandato es resistir al diablo en estos momentos, esperar a Aslan, que aparecerá. El Salmo 25:3 dice que ciertamente todos los que esperan en él nunca serán avergonzados. Es difícil, pero nuestra fe debe seguir confiando en estos momentos y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, que nos pueden guiar a tomar decisiones que después traigan consecuencias muy tristes. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una batalla de fe lo que están viviendo en estos momentos. Peter tiene un plan, renuncia a su autosuficiencia y decide depender de Dios, por lo que envía a Lucy a buscar a Aslan al bosque, decisión que deja a todos sorprendidos ya que es muy peligroso. Y mientras esto se ejecuta, Peter desafía a Miraz a un combate singular para decidir el destino de Narnia. Lucy, quien siempre había sentido una conexión especial con Aslan, sabía en lo más profundo de su corazón que el Gran León era la única esperanza para Narnia. Sin embargo, sus hermanos y el resto de narnianos estaban demasiado enfocados en las estrategias militares y las tensiones políticas para prestar atención a sus palabras. Decidida y llena de fe, Lucy se aventura con Susan en el bosque al atardecer, guiada por una intuición que ni siquiera ella podía explicar del todo. Peter se enfrenta a Miraz en una batalla campal tratando de ganar tiempo. Miraz está preocupado ya que el rey Peter está dando una gran batalla. El combate fue brutal y visceral. Peter, a pesar de su juventud, luchó con una gran habilidad y determinación que recordaban a los días de su reinado como gran rey. Miraz, más experimentado y fuerte físicamente, atacaba con golpes implacables. Cada espada que chocaba resonaba como un trueno en el aire. Peter mostró su resistencia, pero en los momentos más críticos, los efectos del fracaso anterior parecían pesarle. Mientras Peter luchaba, Edmund vigilaba de cerca, listo para intervenir si Miraz jugaba sucio. Finalmente, cuando Peter logró desarmar al rey telmarino, parecía que el duelo había terminado, pero a traición ataca a Peter por la espalda. Este le quita la espada y le clava en el costado. Miraz de rodillas espera la muerte en manos de Caspian, pero este le perdona la vida. Han ganado los narnianos, pero la historia no acabará allí. Miraz es traicionado y asesinado por los telmarinos, lo que lleva al inicio de la Gran Guerra. Los telmarinos atacan contra unos narnianos muy reducidos en número, pero con una gran valentía. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor mientras ambos ejércitos chocaban. Las criaturas mágicas de Narnia, lideradas por Caspian, Peter y Edmund, luchaban con valentía. Sin embargo, la disciplina militar y la superioridad numérica de los telmarinos parecían inclinar la balanza a su favor. Peter, desesperado, pregunta: ¿dónde está Lucy? Lucy es perseguida por un soldado en su camino por el bosque, pero de repente aparece Aslan. Salta encima del soldado y le salva. Finalmente Lucy encontró a Aslan, rodeado por una luz dorada que parecía emanar de su propio ser. Majestuoso y sereno, el gran león lo miró con ojos que parecían ver más allá del tiempo y el espacio. Lucy, emocionada, lo abraza y le pregunta: Aslan, sabía que eras tú, pero se negaban a creerme. A lo cual el gran león le contesta: ¿y por qué a pesar de eso igual no viniste a mí? Mostrando que la fe y la obediencia a Dios es algo personal.
¿Por qué no te dejaste ver? ¿Por qué no viniste a salvarnos como la última vez?, preguntó Lucy. A lo que Aslan le responde: nada pasa del mismo modo dos veces, querida. Lucy, triste por no haber seguido a Aslan anteriormente, se siente culpable, ya que el haberlo seguido hubiera evitado las muertes que habían ocurrido, pero este le inspira a no reprocharse y mirar al futuro. Enseguida, con un gran rugido, despierta a los árboles y se preparan para la guerra. Fue entonces cuando el verdadero poder de Narnia se desató. Los árboles, despertados por Aslan, comenzaron a moverse. Sus raíces gigantescas atraparon a los soldados telmarinos. El bosque entero se convirtió en un campo de batalla viviente. Todos se quedan sorprendidos al ver lo que está sucediendo y se dan cuenta que todo esto viene de Lucy y su fe. Su deseo de depender de Aslan estaba dando frutos. Los narnianos son animados y hacen retroceder a los telmarinos al río, donde aparece Lucy acompañada del gran león Aslan, quien ruge y las aguas se empiezan a agitar, y aparece un ser acuático quien destruye el puente e inunda a los telmarinos. Todos quietos presenciaron cómo estaban siendo salvados. Aslan lo volvió a hacer. Esta parte es una gran analogía de aquella historia narrada en la Biblia de cómo el pueblo de Israel, liderado por Moisés, huyó de Egipto tras siglos de esclavitud. Cómo Moisés, con una fe inquebrantable en esos momentos, obedeció a Dios y abrió el Mar Rojo, haciendo un camino para que pasaran los israelitas. Y a la misma vez, las aguas, obedeciendo el mandato divino, se desplomaron con un estruendo ensordecedor, tragándose a los carros, a los soldados y al mismo faraón. Absolutamente nadie puede agradar a Dios sin fe. Todo aquel que en él cree debe saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lucy honró este texto y por su fe trajo bendición a los demás. ¿Cómo en realidad podemos ver si nuestra fe es una fe madura? Cuando seguimos obedeciendo y creyendo a pesar de que las cosas vayan mal. No sé qué estás pasando, pero sea lo que sea, recuerda que Jesús desea que sigas amándole aún en el valle, y que el valle y el dolor tienen un propósito, y es formarte. No desistas, porque en un momento la noche acabará. El mar volvió a su estado natural y el silencio cubrió la escena. Todos se arrodillan delante del rey. Aslan sana al ratón y le muestra a Trunklin la realidad de Dios con un gran rugido, disipando toda su incredulidad. Seguido, Lucy le pregunta: ¿ya lo ves ahora? Con la guerra terminada, Aslan reunió a todos, tanto narnianos como telmarinos, en un acto final de reconciliación. Les ofreció a los telmarinos la oportunidad de regresar a su mundo de origen, un lugar al que pertenecían antes de llegar a Narnia. Aunque muchos aceptaron, algunos decidieron quedarse, prometiendo vivir en paz con los narnianos. De repente, Peter y Susan confiesan que ya ellos no volverán. Todos se sorprenden y piensan que sucedió algo malo, pero Aslan le dice que ya su tiempo se ha cumplido y que es momento de vivir todo lo que han aprendido en Narnia en su propio mundo. Quizás no es como lo esperábamos, pero es lo correcto. Un día lo entenderás, le susurró Peter a Lucy. Todos se despiden, también lo hace Susan con un beso, despidiéndose de Caspian. Lucy miró hacia atrás una última vez, viendo a Aslan observándolos desde la distancia, majestuoso y eterno. Vuelven a su mundo, el mismo tren cruzando por el árbol. Si Dios te ha dado el privilegio de ser parte de una misión especial sirviéndole, haz lo mejor que puedas y entrégale tu vida a eso. Sí, a veces es difícil, porque eso significa renunciar a tus sueños y metas muchísimas veces. Pero siempre digo que no hay nada que te dé más realización que servir a Jesús. Nada se compara a ser parte de la edificación de su reino. También entender que esa misión no es para siempre y que tiene un tiempo, así como le sucedió a Peter y a Susan. Entender eso te ayuda a adquirir otra perspectiva y así valorar y disfrutar lo que estás haciendo para Dios. Vuelvo y repito, disfruta de aquello a lo que Dios te ha dado el privilegio de ser parte. Haz lo mejor que puedas mientras dure. Sí, y todo esto es parte de la fe. Recuerda que el justo, por su confianza y lealtad a Dios, vivirá.